Estimados maestros, ¿cómo están? Les saluda el profesor David Rengifo y es para mí un enorme placer reencontrarme con ustedes después de algunos meses de vacaciones. Estamos iniciando nuestro primer curso de conocimientos curriculares, pedagógicos y disciplinares correspondientes al área de comunicación. Como saben, este curso está diseñado para los concursos que plantea el Ministerio de Educación, como son los concursos de nombramiento docente 2024 y ascenso de escala magisterial 2024 también. Maestros, estamos iniciando con esta sesión nuestro curso en el cual vamos a recorrer un largo camino que va a durar 3 meses. Muchos maestros que ya han trabajado con nosotros conocen nuestro trabajo, conocen nuestra metodología, conocen nuestro método DARO, el método DARO del profesor David Rengifo, un método que está pensado, diseñado específicamente para resolver las evaluaciones del Ministerio de Educación y así brindarte todas las herramientas metodológicas. Hablamos de estrategias, hablamos de diferentes trucos, diferentes tips que te ayuden a resolver esta prueba de forma rápida y efectiva. Pero también te brindamos una explicación teórica muy precisa, ajustada específicamente para lo que necesitas, que es el conocimiento para poder resolver esta evaluación a la que todos ustedes se van a presentar y estoy seguro desde ya van a aprobar con éxito porque se están preparando con tiempo, a conciencia, sacrificando sus días de vacaciones, sacrificando su tiempo, poniendo todo su esfuerzo para lograr su propósito. Estamos seguros, maestros, que en este camino vamos a ir de la mano para juntos lograr el propósito que todos esperamos, que es el nombramiento docente o el ascenso de escala magisterial para los maestros. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quiero permitirme, por favor, tenemos el canal en YouTube, la plataforma en YouTube para que ustedes puedan acceder a los vídeos en el tiempo que ustedes deseen. Solamente ponen el buscador David Rengifo y aparece aquí el canal en el que ustedes pueden participar. Ese es el canal David Rengifo, simplemente hacen allí un clic y ya estamos en el canal. Que es gratuito, no hay necesidad de pagar nada. Ahí está. Si aún no se suscriben al canal, simplemente vienen aquí ya me aparece suscrito porque yo estoy suscrito, pero ustedes aquí si aún no lo están, va a aparecer la opción para que se suscriban. Una vez que se suscriben al canal, tienen acceso a todos estos vídeos. Miren, hay un montón de vídeos que tengo aquí para que ustedes puedan disfrutar. Ahí están todos los vídeos, las listas que pueden tener. Hay sobre los enfoques, hay sobre tipos de evaluaciones, aquí están sobre los desempeños, los tipos de retroalimentación. Tengo por aquí las evaluaciones que se han aplicado en años anteriores, la resolución de las pruebas anteriores del área de comunicación, de comprensión de textos para los maestros que van a nombramiento, los maestros que van a directivo, los maestros que van al ascenso. Hay de todo para que ustedes puedan tener acceso en este canal que tengo en YouTube, donde ustedes pueden participar. Ahí está. Los videos son totalmente gratuitos, pueden acceder a ellos en el tiempo que quieran, pueden revisarlos. Ahí están, por ejemplo, sobre la competencia lee, la competencia escribe, todo muy bien explicado para complementar su preparación que van a tener en el curso. Está a su disposición las 24 horas ahí para que ustedes puedan. Hay un montón de material que ustedes pueden acceder y si seguimos allí viendo todo el material que existe, que ustedes puedan, aquí también material que elaboré durante la etapa de la pandemia Aprende en Casa para que ustedes puedan trabajar sus actividades en el aula, en la clase, también hay información ahí bastante útil. Ese es el canal en YouTube, ya saben, David Rengifo, pueden entrar y suscribirse. También estamos en el Facebook, simplemente hay que buscar aquí como DR Método Daro y aparece nuestra página también en el Facebook. Ahí está. Igual también se pueden ustedes aquí dar me gusta, dar seguir. Y en este caso ya no aparece seguir porque ya estoy suscrito a la página, pero ustedes ahí pueden ver, ahí está también siempre anunciamos ahí los cursos que estamos viendo. Por ejemplo, acá está
anunciado el curso que vamos a iniciar el viernes en lo que corresponde a comprensión lectora. Por aquí también está el curso que estamos realizando ahora, que estamos iniciando. Ahí está, miren, el martes 6 de febrero que estamos iniciando hoy, de ahí también está el curso. Y diferente información que siempre estoy compartiendo en estas redes sociales. También para los que de repente tienen el TikTok, también tenemos allí la cuenta de TikTok, como David Rengifo 20 en TikTok. También pueden allí seguirme para que vean todas las novedades y todo lo que estamos trabajando a diario. Entonces, maestros, con esto ya comparto este apoyo que brindo de manera desinteresada a todos los maestros. Muchos ya me conocen, justamente me han conocido por las redes sociales, otros maestros que ya vienen trabajando conmigo hace muchos años en la preparación. Así que, maestros, tengan por seguro que su preparación está garantizada. Les ofrezco una preparación de calidad, les ofrezco mi compromiso de brindarles la preparación específicamente para lo que necesitan. Dejo de compartir esta parte y ahora sí nos vamos a centrar en lo que corresponde a nuestra área. Bien, maestros, vamos entonces a empezar el trabajo de hoy. Esta sesión número 1 que está enfocada específicamente a conocer más a fondo nuestra área. Sabemos nosotros que el área de comunicación, queridos maestros, al igual que las demás áreas, siempre se trabaja a partir de un enfoque. El enfoque debe entenderse como la manera de ver una realidad. Es la manera como nosotros concebimos una realidad, concebimos al ser humano, cómo concebimos al estudiante, cómo nos concebimos como docentes, cómo vemos a la educación, según qué enfoque. Así también el área de comunicación presenta un enfoque que dirige el trabajo a todos los docentes. El área de comunicación tiene su enfoque y el día de hoy tenemos que conocerlo. Ustedes son maestros del área, o la mayoría de ustedes son maestros del área de comunicación y conocen todos esos temas. Lo que vamos a hacer simplemente aquí es, de una manera, una especie de diálogo entre nosotros para compartir un poco de experiencias y recordar quizá algunos conocimientos que por allí lo manejamos, pero que necesitamos otra vez traerlo a nuestra memoria de corto plazo. Pero antes de entender el enfoque del área de comunicación, debemos hacer una mirada a cómo fue la enseñanza del lenguaje, de la lengua, antes del enfoque. Antes que se trabaje bajo el enfoque comunicativo, pues se trabajaba a partir de una mirada tradicional, una enseñanza centrada en el conocimiento formal de la lengua. Lo más importante para el docente en ese momento era que el estudiante pueda dominar la lengua en los aspectos formales. Era lo más urgente, lo necesario, es decir, era un estudiante considerado el mejor estudiante, aquel que sabía escribir correctamente, aquel que sabía ortografía, aquel que sabía tildar bien una palabra, aquel que sabía usar todas las reglas ortográficas, gramaticales. Yo, por ejemplo, todavía he sido testigo de esa forma de enseñanza. Recuerdo que yo he estudiado entre el 90 y el 95 mi secundaria, y todavía había los concursos el lenguaje, el concurso de percentil, donde el estudiante era elegido para concursar porque tenía una buena ortografía. Y la evaluación consistía en un dictado de palabras, 20 palabras, y el estudiante que no erraba en ninguna de las palabras o el que escribía mejor cada palabra, pues era el ganador del concurso y considerado el mejor alumno. Sin embargo, eso solamente pues abarca un aspecto de la lengua, la parte formal. Y esto trajo como consecuencia que las prácticas pedagógicas en el aula estén acentuadas con demasiado gramaticalismo. Es decir, nos preocupamos mucho por las reglas gramaticales, que se escriba bien, que se conozca bien la parte formal. Demasiado interés en las reglas ortográficas, el uso bien de las tildes, el uso bien de las letras, todo ello con el único fin de dominar bien la lengua.
¿Cuál fue la consecuencia? Pues que era una enseñanza descontextualizada, ejercicios aislados que no respondían a una realidad y que descuidaban lo más importante, que era poder comunicarse. Porque ustedes no me van a negar que un estudiante puede saber cómo se escribe una palabra, puede saber todas las reglas ortográficas, pero eso es muy distinto a que sepa elaborar un mensaje, elaborar un texto con coherencia, con cohesión, que permita transmitir un mensaje. Justamente por eso es que se criticó mucho a esta forma de enseñanza, la tradicional, porque solamente se preocupaba en esto, en el dominio formal de la lengua, es decir, el conocimiento de la lengua. Pero ahora tenemos una mirada distinta. Con el enfoque comunicativo se empieza a dar una nueva forma de ver, una nueva forma de enseñar. El enfoque comunicativo deja de lado el excesivo conocimiento de la lengua, el riguroso manejo de reglas ortográficas, para centrarnos específicamente en conocer la lengua, pero verla como un instrumento para comunicarnos. El conocimiento de la lengua es importante, pero no es lo más importante. El conocimiento de la lengua es útil, pero así como conocer la lengua formal es útil, también es útil conocer otros aspectos que nos permitan comunicarnos. Es así como surge el enfoque comunicativo y centra su atención principalmente en el desarrollo de las competencias comunicativas. Las competencias comunicativas que son el hablar, el escuchar, el leer, el escribir. Porque estas competencias son las que permiten al ser humano relacionarse, comunicarse. El enfoque comunicativo entonces toma la atención en estas competencias y para ello usa el lenguaje como instrumento para lograr esa comunicación. Es decir, ahora el lenguaje ya no es necesario que centremos nuestra atención únicamente en la parte formal, sino es que el lenguaje es visto como un instrumento que nos va a permitir comunicarnos, establecer relaciones. Y el enfoque comunicativo nos dice que podemos lograr desarrollar estas competencias comunicativas a partir de lo que ellos consideran como situaciones comunicativas. Y esas situaciones comunicativas tienen que ser situaciones reales, situaciones verosímiles, situaciones que salgan de la realidad del estudiante. Mientras las situaciones comunicativas sean más reales, estén sacadas del contexto del estudiante, van a ser mucho más ricas para poder desarrollar las competencias en los estudiantes. Es así, queridos docentes, que empieza a trabajarse bajo el enfoque comunicativo. Ahora, el enfoque comunicativo no es una novedad que ha aparecido recién hace algunos años. Al contrario, el enfoque comunicativo, su trabajo se remonta a los años 70 aproximadamente, cuando se empieza a ver la lengua como el instrumento para comunicarnos. Es decir, cuando la prioridad ya no es utilizar de manera formal la lengua, sino es comunicarnos. Y ahí los dice claramente, este enfoque comunicativo nos plantea que el punto de partida para poder desarrollar estas competencias comunicativas tiene que ser las situaciones comunicativas que el docente debe crear. Las situaciones comunicativas tienen prácticas sociales del lenguaje, que son las diferentes acciones que nosotros realizamos. Estas situaciones comunicativas son lo más cercano al estudiante. Mientras más cercanos son a ellos, mejor se va a poder lograr el desarrollo de las competencias comunicativas. En otras palabras, nos dice el enfoque que vamos a enseñar a comunicar al estudiante a partir de sus propias necesidades, a partir de las situaciones comunicativas que son sacadas de su realidad. Lo que busca es desarrollar las competencias comunicativas a partir de prácticas sociales, las cuales deben ser entendidas como las acciones en las que nosotros normalmente nos desenvolvemos. Los seres humanos a diario estamos siempre haciendo uso de nuestras capacidades. Siempre estamos hablando, escuchando, leyendo, escribiendo. Por ejemplo, los niños siempre están conversando
de lo que hicieron el día anterior, siempre están leyendo mensajes en su celular o están escuchando música, escuchando la conversación de sus compañeros, están escuchando un vídeo, siempre están haciendo uso de las competencias comunicativas, de sus capacidades. Esas son prácticas sociales del lenguaje. Cuando, por ejemplo, lees un libro, cuando lees una noticia en el periódico, cuando estás esperando para tomar el autobús, o cuando estás simplemente leyendo el mensaje de un compañero, o cuando estás conversando con tu mamá, o cuando estás en el mercado conversando con el amigo, estamos haciendo prácticas sociales del lenguaje. Es decir, todas las acciones en las cuales hacemos uso de nuestras competencias comunicativas. ¿Qué nos dice el enfoque comunicativo? Esas prácticas sociales del lenguaje deben servirte como insumo para crear las situaciones comunicativas, las cuales van a ser el punto de partida para que tú, como docente, desarrolles las competencias comunicativas en tu estudiante en el aula. Entonces, esas situaciones comunicativas deben recoger estas prácticas sociales del lenguaje, porque son prácticas reales, donde el estudiante está dialogando, está conversando, está escuchando, está hablando, está escribiendo, está leyendo. Mientras más cercana sea, más significativo. Tomamos como referencia para el aula. Es muy diferente que yo a mi estudiante le quiera enseñar a que debe tildar una palabra, a que yo cree un contexto donde él tenga que usar o le sea necesario utilizar la parte ortográfica. Antes nos enseñaban a tildar, a escribir correctamente, pero uno se cuestionaba y decía, ¿pero esto para qué me va a servir? Lo único que hace es complicarme la vida porque me equivoco, no sé qué palabra tildar. ¿Por qué tengo que tildar? ¿Por qué tengo que escribir las palabras correctamente? Los estudiantes se cuestionaban eso. En mi tiempo, cuando yo era estudiante, me cuestionaba eso. ¿Por qué han inventado las reglas ortográficas y lo único que hacen es más confundirme? Es porque nadie nos creaba un contexto donde haya necesidad de utilizar esas reglas. Ahora, en cambio, lo que se busca con este enfoque es que creemos una situación comunicativa en la cual el estudiante tenga que movilizar sus competencias comunicativas y allí sienta la necesidad de aprender, por ejemplo, las reglas ortográficas para poder comunicarse, que es el objetivo principal en este caso el área de comunicación. Entonces, queridos maestros, tenemos que tener bien claro esto. El enfoque comunicativo se llama justamente comunicativo porque tiene como instrumento principal el lenguaje y cuyo objetivo es comunicarse, que el estudiante logre comunicarse a través de sus competencias comunicativas de hablar, escuchar, leer y escribir. Estas 4 competencias comunicativas normalmente se recogen en el área de comunicación en 3 de nuestras competencias. Ya sabemos todos que las competencias del área de comunicación son el se comunica oralmente en su lengua materna, el lee diversos tipos de textos en su lengua materna y el escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Esas 3 competencias son del área de comunicación que, como sabemos, recogen las 4 competencias comunicativas. Cuando nosotros trabajamos ya en el aula, las sesiones de clase, siempre partimos de situaciones comunicativas a lo que llamamos también situación significativa, como la que tenemos aquí, por ejemplo. Aquí es un ejemplo sacado del material que nos brindaba el Ministerio de Educación en la época de la pandemia, y aquí vemos, por ejemplo, una situación significativa que nos va a permitir empezar el trabajo y llegar hacia una meta, en este caso, una evidencia que nos permita saber si mi estudiante logró o no desarrollar las competencias. Por ejemplo, aquí nos habla de la pandemia de COVID-19 y nos da el contexto. Y nos dice por aquí, ante esta situación de peligro que significaba el COVID, qué medidas de bioseguridad deben adoptar los niños y niñas menores de 14 años y cómo se puede transmitir esa información de manera interesante, etcétera, etcétera. Nos daba una problemática y esta es parte de la situación significativa. A partir de las preguntas se les plantea a los estudiantes el desafío de asumir un rol de investigadores, etcétera. Mire, aquí está el desafío para que el estudiante ya empiece a desarrollar a partir de las acciones de clase y pueda lograr, pues, trabajarse todas las competencias. ¿Cuál es la evidencia aquí?
que los estudiantes van a tener que leer un texto periodístico, van a tener que leer un artículo de opinión, van a tener que elaborar una infografía sobre medidas de seguridad. ¿Te das cuenta? Para que el estudiante pueda llegar a leer y comprender un texto periodístico, un artículo de opinión, o para que pueda producir una infografía, ha tenido que primero partir de un problema, de una necesidad. La necesidad de saber cómo poder protegerse frente a este peligro que era la pandemia y cómo poder enfrentar este peligro. Entonces hay una necesidad que sale de su realidad. A partir de eso, el estudiante sí está en condiciones de desarrollar las competencias comunicativas, porque para poder él entender el problema tiene que saber leer, y para saber leer tiene que conocer el texto, tiene que saber qué tipo de texto es, tiene que saber cómo encontrar la temática, las ideas principales, tiene que saber estrategias para leer el texto, porque sabe que si él comprende el texto va a poder luego producir su infografía, y para escribir infografía tiene que saber primero planificar, tiene que saber de coherencia, de cohesión. Allí entonces se va haciendo la necesidad de conocer la lengua para poder producir. Entonces, interesante la manera como se trabaja el área de comunicación bajo el enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo, les decía, es un enfoque que recoge las 4 competencias comunicativas en 3 competencias básicas. La primera competencia es se comunica oralmente en su lengua materna. Y lo vamos a ver aquí de manera general. Ya a partir de la siguiente sesión vamos a trabajar competencia por competencia. Pero hay algo importante que debo mencionar aquí. Generalmente nosotros, como somos del área de comunicación, trabajamos la parte teórica, es decir, trabajamos las competencias. Pero muchas veces, y eso tengo que decirlo así con todas sus letras, lo hacemos de manera mecánica. Es decir, cuando vamos a hacer nuestra experiencia de aprendizaje, copiamos la parte formal y la pasamos a la nueva experiencia. Igual también las sesiones, la parte de los aprendizajes esperados que conforma la competencia, las capacidades, eso lo copiar, pegar y no lo reflexionamos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a reflexionar, por ejemplo, qué involucra esta competencia se comunica oralmente en su lengua materna? Y uno dirá, profesor, pero esa competencia tiene que ver con la oralidad, con el hablar, el escuchar. Sí, pero ¿te has puesto a pensar qué involucra cada capacidad de esa competencia? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, cada capacidad de la competencia? ¿Qué busca? ¿Cómo lo voy a desarrollar en el aula? ¿Con qué estrategia lo puedo lograr en mi estudiante? Eso no lo hemos pensado, porque generalmente, repito, lo que hacemos es de manera mecánica la programación, copiar, pegar. Y más nos centramos ya en la parte de las estrategias, la metodología, pero la parte formal solamente se copia y pega y no lo reflexionamos. Entonces, allí está el que debemos hacer una mirada distinta, entender bien nuestra área de comunicación para saber cómo poder lograr nuestros estudiantes aprendizajes significativos. Por ejemplo, esta primera competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, tiene 6 capacidades. De las 3 competencias del área de comunicación, es la competencia que tiene más capacidades, 6 capacidades. Y esto es por una razón, porque esta competencia todavía recoge los rezagos de las rutas del aprendizaje. El 2014 y 2015, el Ministerio de Educación planteó a todos los docentes una herramientas metodológicas llamadas las rutas del aprendizaje, donde se nos brindaba diferente metodología para poder desarrollar, en este caso, el área de comunicación. En esa ruta del aprendizaje se consideraban 5 competencias. Estaba la competencia de comprensión oral, comprensión del texto oral, estaba la competencia de producción oral, estaba la competencia leer diversos tipos de textos, escribe diversos tipos de textos, y había una quinta competencia que era interacción con expresiones literarias, o sea, literatura. A partir del 2016 para adelante, el currículo se simplifica, se hace menos denso. Y las 2 competencias, comprensión oral y producción oral, se fusionan y
se forma esta competencia? Se comunica oralmente en su lengua materna. A partir del 2016 para adelante es la competencia se comunica la que involucra tanto a la comprensión oral como la producción oral. En otras palabras, en esta competencia se comunica está las dos competencias comunicativas de hablar y escuchar. Y cuando uno revisa sus capacidades, efectivamente se da cuenta que estas capacidades responden a esos dos aspectos de la competencia oral. Por ejemplo, la primera capacidad es obtener información del texto oral. La segunda capacidad infiere e interpreta información del texto oral. Estas dos primeras capacidades, si ustedes se fijan, son exclusivamente de la comprensión oral. Uno obtiene información de un texto que escucha. Aquí no hay producción. En esa primera capacidad, por favor, olvídate de la producción oral. Esta primera capacidad es exclusivamente para la comprensión oral, para el texto que vas a escuchar. Y se centra específicamente en una comprensión literal, es decir, de ideas dichas de manera textual en el texto oral. Igualmente, la segunda capacidad de inferencia e interpretación también es una capacidad de la comprensión oral. Y de allí nos vamos a la capacidad número 6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Esa tercera capacidad también es de la comprensión oral. Entonces, no olvidar, fíjense aquí, capacidad 1, obtiene información, es comprensión oral. Capacidad 2, infiere, interpreta información, es comprensión oral. Capacidad número 6, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral, también es comprensión oral. Esas tres, ahí bien ya clasifícalas, comprensión oral. Ahora, la número 3, o sea, la capacidad 3, la capacidad 4, capacidad 5 y también incluye la capacidad 6, son capacidades que ya no pertenecen a la comprensión oral, sino a la producción oral. El adecua al texto, que es la capacidad 3, ya no habla de comprender un texto, nos habla de planificar el texto. La adecuación, en otras palabras, es la planificación de un texto. Cuando nosotros vamos a producir un texto escrito u oral, tiene que haberse planificado previamente. Esa adecuación consiste en planificar. ¿Qué adecuamos? Adecuamos que el texto esté apropiado, ajustado a ciertos criterios, por ejemplo, al tipo de texto que vamos a producir, por ejemplo, al público al que nos dirigimos, al propósito que queremos lograr. Si yo escribo un texto que no tiene un lenguaje apropiado para el público que lo va a leer, ese texto simplemente no se va a entender. Y si no logra entenderse, el propósito se habrá perdido. Y si el texto no logra el propósito de comunicar, simplemente no es un texto. Entonces faltó la adecuación allí. Para que un texto se pueda comprender, tiene que cumplir con todas las propiedades textuales. Y una de ellas es la adecuación. Por eso siempre que vamos a producir un texto, el autor de ese texto tiene que adecuar su texto. Y eso lo hacemos en la planificación. Así como nosotros planificamos el texto, también al momento ya que vamos a comunicarlo oralmente, tenemos que acompañar el recurso lingüístico, es decir, nuestras palabras, con recursos auxiliares. Esos recursos auxiliares son los que van a permitir que el mensaje llegue con mayor facilidad al oyente. Me refiero a los recursos no verbales y paraverbales. Esta es otra capacidad que el estudiante debe desarrollar en esta competencia. El saber acompañar sus, en este caso, recursos lingüísticos con estos recursos no verbales que tienen que ver con todos los movimientos de nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestros ademanes, la postura, la mirada, todos los gestos que hacemos con el cuerpo. Y lo paraverbal que tiene que ver exclusivamente con las cualidades de nuestra voz, la vocalización, la dicción, el volumen, el timbre, el tono de voz, los silencios que hacemos al hablar, las pausas. Todo ello tiene que ver con lo paraverbal. Si nosotros sumamos lo no verbal y lo paraverbal al
recurso lingüístico, que es la palabra, definitivamente el mensaje cumple su propósito de comunicar. Eso es lo que debemos desarrollar. Y la capacidad 5, que es el interactúa estratégicamente, que es una capacidad que si nosotros nos damos cuenta, muy pocas veces lo trabajamos. La interacción estratégica es dejada de lado en nuestras clases. ¿Cuándo evaluamos cómo el estudiante interactúa con sus interlocutores? Y eso es importantísimo. ¿Por qué tenemos muchos estudiantes que pueden conocer el área, pero no han desarrollado la capacidad para interactuar estratégicamente? Por ejemplo, tengo un estudiante que le gusta participar, lo cual está muy bien. Y uno puede decir, pero qué bueno que a mi estudiante le guste participar. Sin embargo, cuando hago una pregunta para el grupo, él, sin que le haya preguntado, responde, interrumpiendo a sus compañeros. O cuando un compañero está participando, él interrumpe y se mete a responder. Ahí, por ejemplo, podemos notar claramente que no ha desarrollado esta capacidad y no estamos nosotros enfocándonos en desarrollar esta capacidad. O, por ejemplo, cuando no sabemos respetar las ideas de los demás. A veces organizamos debates y cuando alguien cuestiona mis ideas, simplemente me molesto y comienzo a agredir con insultos o a veces hasta físicamente. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado la capacidad de interacción estratégica con distintos interlocutores. Esta capacidad es fundamental dentro de la competencia se comunica oralmente. Si el estudiante sabe el tema, pero no sabe cómo interactuar con sus interlocutores, simplemente no es capaz. Porque se habla de una persona competente cuando desarrolla todas sus capacidades. Pero si mi estudiante sabe comprender el texto, sabe planificar su texto, pero cuando lo va a comunicar no le gusta con las cuestiones, se molesta, pierde los papeles o no le gusta respetar los turnos, siempre interrumpe, no puedo hablar de un alumno competente porque no ha desarrollado las capacidades. Todavía le falta entonces trabajar esta capacidad. Y por último, la capacidad reflexiona, que también la vamos a utilizar en la producción de textos, ya no ahora para reflexionar sobre el texto que escuchamos, sino ahora para reflexionar sobre el texto que estamos nosotros produciendo. En otras palabras, queridos maestros, la capacidad número 6 de esta competencia trabaja a doble. Trabaja tanto en la comprensión del texto oral como también en la producción del texto oral. Queridos maestros, estas son las 6 capacidades de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Por favor, háganme saber. Ustedes están los audios ya listos para que ustedes puedan participar. Pregunte, háganme saber sus comentarios, sus dudas, algo de repente que les ha pasado en sus aulas de clase, alguna dificultad que tengan, lo podemos compartir aquí. Acuérdense que esta primera parte es teórica, luego pasamos ya a la práctica. ¿Alguna duda, maestro, hasta aquí? Si no, continuamos. Maestro, maestro David. Sí, ¿Cómo maestro, está, maestro? Buenas noches, adelante. se entiende perfectamente. Correcto, muy bien. Entonces, seguimos. La siguiente capacidad o competencia, perdón, de esta área de comunicación es la competencia lee. ¿Tienes una pregunta? Dígame, adelante, maestro, adelante. Ya, no sé si puede retroceder ahí en la competencia anterior. Sí, claro, ahí la comunidad se comunica. Ya, lo que, lo que no le tengo tan claro y a veces me crea confusión, ya sea cuando me pongo a investigar a veces en YouTube, es en cuanto a los recursos no verbales y paraverbales, lo cual, cuando me miro varios videos, un poco que los autores, un poco que no dan claro a veces lo mismo, ya cambian, a veces lo ponen no verbal, se va para verbal, y es un poco que me crea a veces confusión. Entonces, la pregunta sería, o sea, que quede claro cuáles son los recursos no verbales y paraverbales. Y eso, en cuál de esas, de estas capacidades, de las 6 capacidades se comunica, se enfatiza más esto es lo que es los recursos no verbales y paraverbales. Es un poco que me ha creado alguna confusión en algunas sesiones que tengo clases en mi aula. Correcto, maestro. Vamos a tratar de aclarar su pregunta, su duda. Ojalá que podamos
llenar sus vacíos. Mire, a ver, sé que a veces cuando uno revisa o busca información en Internet, como usted dice, hay muchísima información, pero no toda la información a veces es confiable. Eso hay que saber. Y ustedes muy bien lo van a conocer en las sesiones que tenemos porque una de las sesiones de justamente la cualidad se comunica es que el estudiante sepa cómo hacer una búsqueda confiable de fuentes. Y la búsqueda confiable de fuentes pasa en que debemos saber seleccionar fuentes confiables. Y esa selección de fuentes confiables, pues deben cumplir ciertos criterios, como por ejemplo saber qué página es la que buscamos, por el dominio o por quién lo firma o quién lo respalda. Pero bueno, para aclarar un poco la duda que hay entre no verbal y paraverbal, nosotros en comunicación oral utilizamos tres tipos de recursos. Utilizamos el recurso ya lingüístico, el recurso verbal, que es la palabra. ¿Ya? Cada palabra que nosotros hablamos es el recurso lingüístico, recurso verbal. Ese es por un lado. Pero a ese recurso se le suman dos tipos de recursos más, que son recursos no verbales y paraverbales. Los recursos no verbales, a su vez, se van a dividir en dos grupos. Los recursos verbales que tienen que ver con la kinésica, escuchen bien, kinesis, que tiene que ver con nuestro cuerpo, y la proxémica que tiene que ver con la distancia. Repito nuevamente, al recurso verbal se le suma el recurso no verbal, que es un recurso auxiliar, y este a su vez se divide en dos grupos. La kinésica, que tiene que ver con nuestro cuerpo, y la proxémica, que tiene que ver con la distancia. La kinésica involucra todo aquello que se refiere a nuestro cuerpo. Por ejemplo, un gesto, un movimiento que hacemos con las manos, la mirada, una sonrisa, un ademán, una postura, un desplazamiento. Todo lo que hacemos con el cuerpo es kinésica, está dentro de lo no verbal. Pero también la proxémica, por ejemplo, la distancia que establecemos cuando hablamos con el esposo o la esposa, es una distancia íntima. Pero esa distancia no es igual cuando hablamos con un amigo, con un conocido o con una persona extraña. La distancia se va alargando, se va agrandando. Esa se llama proxémica. Tanto la kinésica como la proxémica son disciplinas que nos permiten también comprender el mensaje. Por ejemplo, si yo digo con palabras te amo, pero mi rostro no expresa el amor y el tono de mi voz tampoco expresa amor, por más que mis palabras digan te amo, mi interlocutor no lo va a creer, no lo va a entender así. Pero si yo digo te amo con una mirada que transmite el amor y un tono de voz que está contextualizado con el sentimiento del amor, definitivamente el mensaje se puede entender. Por eso es importante que sepamos que todo recurso lingüístico debe acompañarse con el recurso no verbal y paraverbal. Ahora, ¿qué es lo paraverbal? Lo paraverbal tiene que ver con nuestra voz, el paralenguaje. Hablamos de la vocalización que hacemos al hablar. Hablamos del volumen que le damos a nuestra comunicación, del tono, las diferentes tonalidades que hacemos, o los silencios que hacemos al hablar, las pausas que hacemos cuando estamos comunicándonos, la dicción. Todo ello tiene que ver con lo paraverbal. Entonces no se puede confundir usted a partir de ahora. Lo no verbal involucra kinésica, cuerpo, y proxémica, distancia. Lo paraverbal involucra voz. Todo lo que es voz, volumen, tono, dicción, vocalización, pausa, silencio, todo lo que es su voz. ¿De acuerdo, maestro? Ojalá que haya quedado claro esta parte. Bien. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Sigamos. En la competencia de lectura o comprensión de textos, o leer y ver tipo de textos, como se le llama en nuestra área, tenemos tres capacidades. Él obtiene información,
el infiere y el reflexiona, que son tres capacidades que tienen mucha relación con los tres niveles de comprensión lectora, porque justamente esta competencia lo que busca es, pues, que el estudiante comprenda un texto. Es decir, cuando hablamos nosotros aquí de obtener información, lo que estamos hablando es que el estudiante debe lograr hacer una lectura literal, una lectura literal. O cuando hablamos aquí de un nivel, una capacidad infiere, estamos hablando de una lectura inferencial. Una lectura inferencial. Cuando digo obtiene información, me refiero a que el estudiante debe tener la capacidad de quedarse con la información que el autor te está brindando de manera explícita, es decir, ser capaz de entender esas ideas escritas en el texto, resaltarlas, subrayarlas, extraerlas, pero no voy más allá, me quedo solamente en eso, en las ideas que el autor me da de forma escrita. Nivel literal, lectura literal. La siguiente capacidad, en cambio, avanza un poco más. Ya no es suficiente que me quede con las ideas que el autor me ha dado de manera explícita, sino que a partir de ellas debo interpretarlas. ¿Qué me quiere decir el autor con esas ideas explícitas? ¿Qué conclusiones puedo sacar? Esas ideas se llaman ideas implícitas y a eso se le conoce como nivel inferencial, es decir, una lectura del texto de manera inferencial, interpretativa. Y la tercera capacidad, que es el reflexiona y evalúa el texto, nos habla ya de un nivel distinto, que se conoce como una lectura o nivel crítico. El nivel crítico. Este nivel crítico ya no es un nivel en el cual debo quedarme con las ideas escritas, ni con las ideas que interpreto, sino es que estas dos tipos de ideas me van a permitir que yo pueda asumir una posición frente al texto que estoy leyendo. Si yo he leído un texto argumentativo donde el autor me ha dado su tesis, su punto de vista, sus argumentos, cuando llega esta capacidad de reflexionar, pues yo lo que haré es estar o bien de acuerdo con el autor y sus ideas o bien en desacuerdo. Porque esa es la capacidad de reflexionar, asumir una posición frente al tema, asumir una postura. Aquí el lector lo que hace es dar su punto de vista, o bien a favor o en contra, pero no solamente se encarga de reflexionar o evaluar el contenido, también evalúa la forma. Es decir, estoy en esta capacidad para que yo pueda analizar si es que el texto que estoy leyendo cumple con ciertos propósitos y que yo me dé cuenta, por ejemplo, la utilidad que tiene la parte formal en el lenguaje. Por ejemplo, yo debo analizar si con qué intención el autor utilizó un tipo de letra o con qué intención utilizó imágenes o gráficos o para qué de repente agregó algún tipo de información extra en el texto. Eso es reflexionar sobre la forma. Entonces, no olvidar, por favor, estas tres capacidades de la competencia lee están estrechamente ligados a los tres niveles de comprensión de lectura, el nivel literal, inferencial y crítico. ¿Por qué te explico de esta manera? Porque en la casuística vas a tener que saber reconocer las capacidades y entender cuándo se hace una lectura literal, inferencial y crítica. La casuística, acuérdate que son casos ya en los que tú tienes que resolver según la práctica que hacemos ya en el aula. Pero para hacer una buena práctica en el aula tienes que tener una base teórica. Por eso es que primero siempre inicio dando así aspectos muy precisos, puntuales sobre la parte teórica y luego ya aplicarlo en la práctica. Entonces, hasta aquí entendemos ya lo que es nuestra competencia lee. Y finalmente llegamos a la tercera competencia, que es el escribe, en el cual vamos a encontrar 4 capacidades y nos habla primero de una capacidad de adecuación del texto que vamos a producir, lo cual debe entenderse como la planificación. Esta, en otras palabras, es la planificación que hacemos del texto. Nosotros cada vez que vamos a producir un texto, sea oral o sea escrito, debe primero planificarse. Debe primero saber para qué lo hago, cuál es mi propósito, qué tipo de texto voy a usar, a quién me dirijo,
Todo ello se logra o se establece en la planificación. Luego, la segunda capacidad, ya que tiene que ver con el organice, desarrolla las ideas, es cuando empiezo ya a escribir mi texto. Igual también aquí la capacidad 3, que es utilizar el lenguaje de manera formal, es decir, la parte gramatical, la parte ortográfica. Todo ello corresponde, en este caso, a la segunda etapa de la escritura, que se llama la textualización. También la es conocida como la escritura. La textualización, escritura. Y la última capacidad que se reflexiona, que dentro de la producción de texto lo conocemos como la revisión del texto. Estos tres procesos se conocen como procesos didácticos de la producción de texto. Repito, las 4 capacidades son adecua, organiza, utiliza, reflexiona, pero están relacionados con los 3 procesos didácticos de la escritura. La adecua con la planificación, el organiza y desarrolla con la textualización, al igual que lo utiliza el lenguaje de manera formal, y la capacidad reflexiona con el proceso didáctico de la revisión del texto. Queridos maestros, con esto terminamos esta primera parte teórica. Les pido por favor que si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo en este momento, antes que pasemos ya al desarrollo de nuestra práctica. ¿Todo queda claro hasta aquí, maestros? ¿Todo está entendido? Profesor David. Está claro, doctor. Profesor David, solamente para ver. Bueno, Maestra, dígame. la segunda capacidad que dice lee diversos tipos de textos generalmente son las que vienen para el examen de nombramiento, ¿no? O sea, para poder ver si en sí es una lectura literal o de pronto es para ver los textos, si es una lectura inferencial, ¿verdad? A ver, mire, para empezar, la prueba que se aplica en nombramiento docente es igual a la prueba que se aplica en ascenso de escala magisterial, para empezar por allí. ¿Por qué? La casuística es la misma. O sea, no es la misma prueba porque no se aplica el mismo día, pero me refiero al formato de la prueba. Es el mismo, o sea, la misma casuística. Igualito lo que te ponen en nombramiento. Es más, hay algunas preguntas que se repiten en nombramiento y luego vienen en ascenso. Y viceversa, eso pasa. Pero ojo, no quiero que usted, maestra, vaya a pensar que únicamente viene en casuística de la competencia LEA, que eso es lo que de repente usted ha podido reconocer más en la prueba, pero viene de las 3 competencias y lo voy a demostrar aquí justamente en las preguntas. En las preguntas se van a dar cuenta ustedes que las 3 competencias vienen en la prueba y de las capacidades de cada competencia. Por ejemplo, las capacidades de comunicación oral son 6 y las 6 vienen en la prueba. De lectura son 3 y las 3 vienen. De escritura son 4 y las 4 vienen en la prueba. Por eso les decía justamente hace un momento. Tienen que saber la teoría para que luego cuando vengan a la práctica sepan reconocerlo. Mi tarea como docente no solamente es explicarte la teoría, es esa teoría ahora llevarlo a la práctica y enseñarte cómo reconocer en la práctica y a través de trucos y tips poder desarrollar cada casuística de forma rápida y efectiva. Maestros, con toda sinceridad les digo, ustedes, por favor, tienen toda la potestad para preguntar cuando ustedes lo consideren necesario. Si algo no entienden cuando estoy explicando aquí ya la resolución de los casos, por favor, pregunte. Yo en ningún momento me voy a incomodar porque usted me pregunta. Y no es porque yo lo sepa todo, sino es porque es su derecho de usted preguntar y es mi deber responder. Ahora, si algo yo no conozco, con toda sinceridad se lo voy a decir. Esa parte no lo domino, pero voy a ponerme a estudiar hoy día para la siguiente clase poder explicarles. Pero por favor, pregunte. Aquí equivóquense, pero no en la prueba. O sea, a veces uno dice, no, pero no pregunto, me da vergüenza que digan que no sé. Prefiero eso a equivocarme en mi prueba. Prefiero a eso a que usted me diga después en la prueba, me faltó un puntito para, profesor, lograr mi ascenso. Lamentablemente, ese puntito de repente lo hubiesen logrado si preguntaban en su momento algo que tenían duda. Por eso, maestro, de todas las aperturas siempre trabajo con micrófonos abiertos para que ustedes puedan preguntar, no como otros grupos donde te bloquean el micrófono y nadie puede participar. Aquí siempre micrófono abierto, nunca le tengo miedo a las preguntas, repito, no porque lo sepa todo, sino porque es lo correcto. Ustedes tienen la potestad de preguntar y yo de aclarar las dudas.
Para eso se ha matriculado en un curso. Y yo, repito, le estoy convencido de que ustedes van a aprender aquí, más que el conocimiento teórico, la manera de cómo resolver la prueba. Muy bien, vamos a empezar, maestro. Vamos a Profesor, empezar. perdón, antes que empiece con la Dígame, parte dígame, práctica. Una pregunta. dígame. Las capacidades se aplican en el nivel secundaria por grado, por años, No, o de primero a quinto puedo aplicar todas las capacidades. claro, muy Al bien, momento que voy a buena hacer mi pregunta planificación. buena pregunta y sé que a veces hay dudas también de eso. Mire, ¿cuál es el temor de muchos maestros que están inicial en primaria y secundaria? Es que a veces decimos, ¿no? Pero profesor, pero yo soy de inicial, o yo soy de primaria, o yo soy de secundaria, profesor, ¿y por qué me hace la misma casuística? Maestro y maestra del área de comunicación. El área de comunicación es un área transversal realmente. Yo le llamo así un área transversal porque se trabaja desde inicial hasta secundaria. En inicial, el área de comunicación tiene tres competencias. En primaria, el área de comunicación tiene 3 competencias. En secundaria tiene 3 competencias. En inicial, la competencia se comunica, tiene 6 capacidades, al igual que lo tiene en primaria, al igual que lo tiene en secundaria. En otras palabras, maestros y maestras, el área de comunicación se desarrolla desde inicial a secundaria de la misma manera. ¿Sabes lo que cambia únicamente? Es la estrategia de cómo lo vas a desarrollar con el estudiante. Eso sí cambia, pues. No le vas a poner que lea un texto igual en primaria que en secundaria. Eso sí cambia el tipo de material. Pero dime, ¿acaso en primaria no le enseñas a obtener información del texto escrito como lo haces en secundaria o como lo haces en inicial? ¿Acaso no le enseñas a inferir en el texto en inicial como en primaria como en secundaria? Ahora, ¿tú crees que la casuística que te piden a ti se va a resolver con una estrategia distinta para inicial y distinta para primaria y distinta para secundaria? No, es la misma estrategia. Si tú sabes cómo resolver un caso, por ejemplo, de la competencia lee en el nivel literal, lo vas a saber resolver en inicial, lo vas a saber resolver en primaria y en secundaria, porque es la misma estrategia. Tú vas a saber reconocer el caso que es un caso en nivel literal. Por eso que no se preocupen ustedes. Aquí, con el método DARO del profesor David Rengifo, no vas a resolver la casuística fijándote en qué grado es, en qué nivel es, sino vas a resolver la casuística fijándote en tips, trucos que te voy a brindar para saber reconocer y para poder resolverlo de forma rápida. Por ejemplo, vayamos aquí a esta primera pregunta. Mire, dice, nosotros encontramos siempre en la prueba formatos que se han venido repitiendo desde el 2015 hasta la actualidad. Y digo 2015 no porque se ha evaluado solamente a partir de allí. El Ministerio de Educación ha evaluado antes de 2015, pero antes de 2015 la evaluación del Minedu era con un formato distinto. Eran preguntas aisladas. Es decir, la pregunta 1 no tenía nada que ver con la pregunta 2 ni con la pregunta 3. Eran aisladas, eran contextos distintos. A partir del 2015 hacia adelante, hasta el año pasado, que la última prueba ha sido en diciembre, el formato no ha cambiado. Y ese formato viene ya respetándose y va a ser el mismo que se aplique este año. Entonces, ese formato, maestros y maestras, se ha venido respetando desde hace años atrás y no ha cambiado hasta el momento. Nosotros, como docentes que vamos a participar de esta evaluación, y ustedes me imagino que ya han participado de las evaluaciones, tienen que primero conocer ese formato. Tienes que saber a qué tipo de prueba te estás enfrentando. Saber cómo el Ministerio de Educación estructura su evaluación, tienes que conocer cómo plantea su pregunta, tienes que conocer cómo plantea sus alternativas y lo más importante, conocer el método DARO para saber cómo resolver esa casuística. Por ejemplo, mira, esta primera pregunta nos dice, un grupo de docentes está compartiendo sesiones de aprendizaje centradas en la lectura de textos literarios. Y se presenta la secuencia didáctica de uno de esos docentes. Y aquí me dan la pregunta, mira, ¿por qué la secuencia propuesta por el docente no está alineada al enfoque del área de comunicación? Nosotros acabamos de ver el enfoque comunicativo del área de comunicación. ¿Qué hemos dicho? Mira, ahí la teoría te sirve para resolver esta pregunta. Pero acá no te preguntan, por ejemplo, ¿qué es el enfoque comunicativo?
no te preguntan al conocimiento. No te dicen, ¿qué es el enfoque comunicativo? ¿Por qué se le llama comunicativo? ¿O cuáles son las competencias del área de comunicación? ¿Cuáles son las competencias comunicativas? No te preguntan eso. Te preguntan casos reales para que tú sepas, en esos casos reales, reconocer la teoría. Te dicen, mira, esta secuencia didáctica de 5 actividades, ¿por qué no es parte de un enfoque comunicativo? Aquí, ¿cómo tú vas a resolverlo? Aquí no te sirve nada que sepas qué es el enfoque comunicativo, ni cuáles son las competencias comunicativas, no te sirve eso, pero sí te sirve para que tú relaciones. Si tú has entendido el enfoque comunicativo, fácilmente vas a dar cuenta. ¿Qué hemos dicho del enfoque comunicativo? A ver, una maestra o maestro que estaba atento a la explicación. ¿Qué hemos dicho de sustancial sobre el enfoque comunicativo? No me digan todavía respuestas de la alternativa. Díganme a la pregunta que estoy planteando. ¿Qué hemos dicho en el enfoque comunicativo que sea importante, que se haya quedado con ustedes? Cualquiera puede participar. Porque parte de una situación significativa. Correcto. El enfoque comunicativo nos dice claramente, el profesor debe empezar su enseñanza partiendo de una situación comunicativa. Vuelvo a preguntar, ¿esa situación comunicativa qué recoge? La Una realidad. necesidad de aprendizaje. Una necesidad, una realidad. Hay un término que utilizamos allí, ¿cómo se llaman? Las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales, ahí está el profesor José Luis en el chat, está participando muy bien, las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, eso, mira, ese conocimiento sí me sirve para esto. No porque me estén pidiendo directamente esa respuesta, sino porque me permite resolver el caso. Mira, me dice aquí, ve, ¿por qué esta secuencia no está alineada en el enfoque comunicativo? Para que no esté alineada, tiene que faltarle, por ejemplo, de repente que no tenga una situación comunicativa, que no tenga aquí de repente un propósito para desarrollar las competencias comunicativas, porque el objetivo del enfoque comunicativo, ¿cuál es? Desarrollar las competencias comunicativas. Al hablar, leer, escribir, escuchar. Veamos, ¿por qué no? Si nosotros revisamos cada una de las actividades, la primera dice explicar a los estudiantes las características de la comedia. O sea, empieza el profesor explicando las características de lo que es una comedia. O sea, el contenido. La comedia tiene las siguientes características, listo. El estudiante, yo me pongo en ese contexto y el estudiante dirá, pero ¿para qué me sirve la comedia? ¿Para qué me sirve saber qué es la comedia? Segunda actividad, el profesor da a los estudiantes escenas de una comedia clásica para que lo lean. O sea, el profesor está trabajando lectura, mira. Está bien, la competencia lee, pero algo le ha faltado al inicio, mira. O sea, ¿está trabajando la competencia lee? Sí, está bien, lo está trabajando, pero faltó partir de algo. De frente empezó explicando qué es la comedia y le ha dado una comedia para que lea. Tercero, pedir a los estudiantes que señalen ¿qué características de la comedia que leyeron han podido notar? 4. Elaborar en la pizarra un cuadro sinóptico para registrar la respuesta de los estudiantes. Y 5. Solicitar a los estudiantes que de manera consensuada definan lo que es la comedia. Inicia el profesor explicando características de la comedia y termina haciendo que el estudiante logre hacer una definición de comedia. ¿Tú crees que al final el estudiante se preguntará, ¿y para qué me sirve saber qué es la comedia? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Algo le ha faltado. ¿Tú crees que esta secuencia de actividades estará apropiado según lo que nos dice el enfoque comunicativo? Definitivamente no. No. Definitivamente. Algo le falta. ¿Y qué es lo que le falta? Justamente lo que la maestra dijo. Le falta que el profesor inicie dando un contexto en lo que conocemos nosotros como una situación comunicativa. Activa. Una situación comunicativa donde, y les expliqué un ejemplo ahí en la diapositiva, donde se trabaje un problema, donde se le plantea al estudiante un reto, donde al estudiante se le plantee cuál va a ser su producto al que va a llegar a partir de ese reto, ese problema. Esa es la situación. Esa situación es la que le da sentido al aprendizaje. Ahí el estudiante sabe que al crear su texto lo hace para solucionar el problema.
Cuando él comprende un texto, sabe que está leyendo para un propósito, para lograr solucionar un problema, para poder lograr el reto. Entonces, esa es la situación comunicativa. Necesita primero trabajarse o partir de una situación comunicativa. Aquí entonces, ¿por qué no está alineada? Porque omite contrastar la idea del estudiante con la definición, porque falta enmarcar la secuencia en una situación comunicativa relevante para los estudiantes, porque ofrece pocas oportunidades para que los estudiantes participen de forma colaborativa. Definitivamente La B. no cumple porque no tiene una situación comunicativa. Respuesta, sin lugar a duda, letra B. Entonces, no olvidar, de estas preguntitas, mira, esta pregunta vino en 2018, también se ha repetido el 2022. El 2000, no la misma pregunta, pero el mismo tipo de pregunta. El 2022, en la prueba de nombramiento docente que se dio en diciembre, ¿se acuerdan que en diciembre, los que fueron a nombramiento ese año, en diciembre se dio dos pruebas? Una que fue el 9 y otra fue el 11. En la prueba del 9 o del 11, no recuerdo bien qué día fue, pero ahí vino una pregunta similar a esta, pero no te pedían por qué no es, te pedían por qué sí es del enfoque comunicativo. Así que ya saben cómo resolver este tipo de preguntas. Muy bien, seguimos avanzando. Pasamos ahora a la siguiente situación. Mira, me dan una siguiente situación y me dan acá un texto. Me plantean 3 preguntas. Este formato de la prueba es un formato que te dan una situación comunicativa y a partir de esa situación te plantea un bloque de preguntas, que puede ir una pregunta, pueden ir 2 hasta 12 preguntas, he visto en algunos casos. 12 preguntas. Por ejemplo, las últimas pruebas de ascenso y de nombramiento, en algunos casos traían hasta 12 preguntas. Eso ni nos beneficia ni nos perjudica. Es más, yo creo que hasta nos beneficia mientras más preguntas hay, porque esas preguntas que vienen en un bloque están relacionadas directamente con la situación que te brinda. Mientras más preguntas haya de esa situación, pues más fácil es de resolverlas. Por ejemplo, aquí me dan un bloque de 3 preguntas, las cuales se van a resolver con esta situación que te están planteando. Este es un texto, mira, titulado Las vacas que dan leche con sabor. Ahí es el texto. Y vengo aquí a la pregunta. Fíjate cómo trabajamos con el método Daro. Ya en la siguiente clase te voy a explicar en qué consiste el método Daro a profundidad y cómo abordar la prueba con el método. Aquí estamos trabajando en enfoque comunicativo, pero te explico brevemente el método. Mira, aquí. No vamos a leer el texto ahora. Tú tienes el texto aquí. Yo sé que de repente en otros grupos has visto o has pasado por otra enseñanza de otros grupos donde empiezan leyendo el texto y leen los párrafos, las ideas, te hacían a subrayar, resaltar. No voy a criticar esa forma de trabajar. Son diferentes estrategias que cada maestro que capacita tiene, se respeta. Ahora, déjame enseñarte, por favor, mi método. No es el mejor método del mundo, pero yo considero que te va a servir. Si no, pregunten a muchos maestros, por no decir miles de maestros a nivel del Perú, que se han nombrado o han ascendido gracias a nuestro método y que ahora pues están ya disfrutando de los logros que han obtenido. Fíjate acá, empezamos por la pregunta. ¿Por qué, profesor, voy a la pregunta primero? Porque yo necesito primero saber qué voy a buscar en el texto. Necesito saber qué me está pidiendo. ¿De acuerdo? Yo sé que el texto está para leer. Yo sé que la situación ahorita es de lectura, porque hay un texto para leer. Se supone entonces que lo que debo yo aquí es traer a mi memoria de corto plazo, a mi memoria de trabajo, debo traer el conocimiento, pues, previo que yo tengo sobre la competencia de lectura. Como la competencia es de leer, yo debo recordar, por ejemplo, cuáles son sus capacidades. ¿Cuáles capacidades tiene la competencia leer? 3 capacidades. ¿Cuáles son? Mira, ahí necesito la teoría. Mi primera capacidad es el obtiene información. Mi segunda capacidad es el infiere información del texto. Tercera capacidad, el reflexiona sobre la forma, el contenido del texto. Ya está, esas 3 capacidades. También el profesor me explicó que las 3 capacidades se relacionaban con los 3 niveles de lectura, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Muy bien, entonces se supone que si la situación está relacionada con la competencia lee, las 4 preguntas
Las 4 preguntas o 3 preguntas que vengan o 2 preguntas van a referirse, escúchame bien, a las capacidades de esa competencia. Entonces, esta pregunta 2, por ejemplo, tendría que relacionarse o bien con la capacidad obtiene, o infiere, o reflexiona. La 3 igual, la 4 igual. O con los niveles de lectura, y de eso se va a tratar. Si tú te das cuenta y entiendes bien el formato de las preguntas del Ministerio de Educación, créeme que no se te va a hacer para nada difícil. Por ejemplo, miren la pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? Mira, acá no te preguntan cuáles son las capacidades de la competencia, no te piden eso, pero te dicen, ¿cuál de estas 3 preguntas que están planteadas como alternativa servirían para que tus alumnos puedan desarrollar el nivel literal? Porque cuando dice información explícita es la capacidad, obtiene información. En otras palabras, es el nivel literal, ¿sí o no? Mira, eso es lo que tú debes recordar. Identifica información explícita, es nivel literal. Explícita, esa es la capacidad de obtener información. Y el profesor me dijo que el nivel literal o la capacidad de obtener información es cuando soy capaz de quedarme con la información que está escrita en el texto. La pregunta que la profesora plantee entonces debe ser una pregunta que tenga respuesta en el texto. No puede ser una pregunta que yo tenga que interpretar o que tenga que dar mi punto de vista. Tiene que ser una pregunta que yo pueda responder con lo que está escrito en el texto. Veamos entonces, fíjate. ¿Para qué pintó el profesor Chucrut de color fresa una de las vacas? ¿Qué les parece lo que hizo el profesor Chucrut con las vacas? ¿Con qué alimentó el profesor Chucrut a las vacas? Mira, ¿ya? ¿Qué debo hacer yo? Ir al texto y verificar cuál de estas alternativas tiene respuesta en el texto, ¿ya? Tiene respuesta en el texto. Eso es lo que tendría que hacer y lo que van a hacer la mayoría de capacitadores que te van a preparar. Te van a decir, muy bien, una pregunta a nivel literal tiene respuesta en el texto. Por lo tanto, vamos al texto y leamos el texto y verifiquemos cuál de las preguntas sí se puede responder con información del texto. Y tú vas y lees, ¿correcto? Pero yo a eso, que te da la mayoría de capacitadores, te voy a dar algo extra. Te voy a dar algunos truquitos que te permitan acelerar la resolución del caso. Por ejemplo, mira, cuando tú veas una preguntita donde se te pide a ti como lector que des un punto de vista o que des una postura o tu opinión al respecto, esa preguntita debes tú ya darte cuenta que se está refiriendo a la capacidad reflexiona, en otras palabras, al nivel crítico. Dime, maestro y maestra, de las 3 preguntas, ¿cuál de ellas está pidiendo que tú como lector digas tu punto de vista o tu opinión o tu postura al respecto del texto? No has leído el texto para nada todavía, solo te quiero enseñar cómo... Mira, a ver. La B. La B, lo eliminamos, ¿sí o no? ¿Por qué lo eliminamos? Porque esta pregunta, así como está planteada, no me pide que yo encuentre información literal. No me pide que encuentre, me está pidiendo opinión a mí. Por lo tanto, si es opinión, ¿qué capacidad es? Reflexiona. Mira, ¿te das cuenta? Y yo, profesor, aquí he leído acá, me he ido al texto a leer para ver cuál es. Todavía nada, mira. Te estoy enseñando trucos para resolver la pregunta sin leer el texto. Ahora, si es que ya no puedo con los trucos, recién voy al texto. Mira, la B lo eliminé. ¿Por qué lo eliminé la B? Porque así como se ha planteado la pregunta, lo que va a buscar es que el alumnito, pues lo que haga es dar su opinión. No le va a pedir que encuentre la información que esté en el texto. Por lo tanto, esa alternativa no puede ser. La pregunta de la letra A dice, ¿para qué pintó el profesor Chucrut de color fresa a una de las vacas? Y la alternativa C dice, ¿con qué alimentó el profesor Chucrut a las vacas? ¿Cuál de las dos tiene información en el texto? Como acá tengo dudas, porque eso va a pasar con ustedes, no sé cuál de las dos puede ser, profesor. Las dos parece que son. Ya, muy bien, ahí recién te vas a comprobar. ¿Qué vas a hacer? No vas a comprobar las dos. Toma una de las dos. O toma la A o toma la B, cualquiera de las dos. Comprueba solo una. La que tú vayas a comprobar,
Si está en el texto, será tu respuesta correcta. Si no está en el texto, automáticamente la otra será la correcta. Mira, ¿cuál quieres que comprobemos, maestro? Elija una, por favor. Cualquiera de las dos. O la A o la C elijamos y vamos a comprobarlo. La C. La C. Dice, ¿con qué alimentó el profesor Chucrut a las vacas? Vamos a ver si tiene respuesta en el texto. El profesor Chucrut es un científico que viene, mira, vamos a rastrear, no leer todo completo. Mira, dice, de las vacas que le dan leche con sabor a chocolate y leche condensada. Entonces investigó el tema, tal. Por acá las alimentó, perdón, le salieron caries. Otra vaca alimentó dice, con manjar que la pobre no quiso volver a comerlo jamás. Pensó y dijo, ¿tendrá que algo que ver el color? Entonces pintó una vaca de color fresa, pero nada. Después pintó de amarillo, el sabor a plátano, pero tampoco. Cogió una vaca, la subió en el helicóptero para ver si daba leche batida. Pero ¿cuál es la respuesta entonces? En el texto, así de manera rápida que hemos visto, ¿hay una respuesta para la letra C, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay respuesta o no? ¿Con qué alimentó el profesor Chucrut a las vacas? Dice acá. ¿Hay respuesta o no? Sí, respuesta. Sí, respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Alimentó con chocolate, ¿Ya? con azúcar, Con plata. Ah, no. Manjar. Con manjar también, correcto. Ajá. La letra A dice, ¿para qué pintó el profesor Chucrut de color fresa a una de las vacas? Esa respuesta, ¿tiene o no respuesta en el texto? La pintó de color, ¿qué dicen ustedes? Entonces pintó una vaca. El profesor Chucrut pensó, digo, ¿tendrá algo que ver con...? Entonces pintó una de las vacas de color fresa, pero nada. ¿Para qué la pintó? Para que tenga ¿Dice sabor para qué la pintó? ¿Dice o no dice? y con sabor a... No, ¿dice para qué pintó de color fresa en el texto o no? No No dice. lo No dice, dice. no está la Sí. respuesta, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la respuesta es la entonces? C. La La C. C. La C. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué marcó la C? Porque la C sí tiene respuesta en el texto. En cambio, la letra A no lo tiene. No lo dice allí. Dice, pintó de color fresa a las vacas, pero no me dice por qué lo pintó, con qué intención. No lo dice. Usted me puede decir, profesor, pero se infiere para que la vaca bote leche color rosado. Pero no lo dice el texto. Pues eso se infiere. No lo dice el texto. ¿Te das cuenta? Para que sea literal, para que sea explícita, para que sea obtiene información, tiene que tener respuesta en el texto. Respuesta sin lugar a duda, comprobado ya, letra C. ¿Correcto? Ahora sí, mira la pregunta número 3. La pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias? Yo te pregunto aquí algo, maestro. Mira, ¿tú crees que para el nivel inicial viene de esta manera y solamente para el nivel inicial? Para el nivel primaria, ¿tú crees que esta forma de resolver no le va a servir? O para secundaria, es igualito. El texto, mira, acá es un texto como para niños. Para secundaria pondrán otro tipo de texto. Pero yo voy a esto, a la pregunta. La pregunta, por más que el texto sea de primaria, inicial o secundaria, la forma de la pregunta va a ser la misma. En la pregunta te van a decir, obtiene información. Eso es para el nivel inicial, primaria y secundaria igual. El procedimiento que tú vas a hacer para resolverlo va a ser el mismo. No importa si es para inicial, primaria y secundaria. Aprende tú el método. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuál es importante para que haga inferencias? Rapidísimo, se me activa. Inferencias es la capacidad donde no encuentro información en el texto, sino es que yo interpreto la información. A eso también se le llama nivel inferencial. Ahí está. En otras palabras, la pregunta que yo planteé al alumno, él no lo va a encontrar la respuesta en el texto, sino que tiene que ir al texto a interpretar. ¿Qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor? ¿Qué creen que se merece el profesor? ¿Por qué se mareó la vaca? Mira, date cuenta acá. Aquí te voy a dar otros truquitos más. Maestro y maestra, por favor. Hemos dicho ya un truquito que cuando tú ves que la pregunta te pide a ti como lector que des tu punto de vista, tu postura, tu opinión, ¿qué debes hacer? Reflexiona. Reflexiona. ¿A ti te piden reflexiona? No, me piden inferencia. La letra B es reflexiona, ¿sí o no? Sí. Mira, ¿qué creen que se merece? En mi opinión, el profesor se merece. Mira, me dejan mi opinión. Reflexiona. O sea, la letra B no es.
¿Qué hicieron las vacas y por qué se mareó la vaca del profesor? Ahora, ¿qué hicieron las vacas? Voy a comprobar, a ver, ¿qué hicieron las vacas para protestar? Voy al texto a ver en qué parte me habla de lo que hicieron. Por acá está justamente. Cansadas del profesor, las vacas se organizaron para protestar y dejaron de dar leche como la conocemos. Ahora solo dan leche en polvo. Entonces, ¿qué hicieron las vacas para protestar? Dejaron de dar leche, como la conocemos, y ahora dan leche en polvo. La pregunta de la letra A, ¿tiene respuesta en el texto? ¿Sí o no? Sí, Sí. tiene Sí. respuesta. Si tiene respuesta, es literal. A mí no me piden la literal, me piden la inferencial. Respuesta C. Ahora, la letra C, tú hubieses podido resolverla desde antes de manera rápida. ¿Sabes por qué? Por este truquito de acá, mira. Generalmente, no vayas a entender que te digo al 100%, en un 95%, por eso digo generalmente, no digo siempre, generalmente aquellas preguntas que inician con esta forma, ¿por qué? Así separado y con su tilde, ¿por qué? Generalmente están enfocadas a medir el nivel inferencial. ¿Ya? Grábate eso en tu cabecita, maestro y maestra. Esto podría ser entonces nivel inferencial. Por lo tanto, eso hubiese servido para marcar ya antes de tiempo. Pero quería demostrarte que la respuesta es la C y luego darte el truco para que ahora sepas que los trucos te pueden servir para marcar rápido la respuesta. Mira, la respuesta correcta, letra C, nivel inferencial. Mira cómo vamos resolviendo, ¿ah? De manera fácil y rápida. ¿Quién no va a aprender esos trucos? Facilito, no te digo, acá tienes que ir al texto, enfrascarte en la lectura, sacar, subrayar las ideas, resumir el texto, nada. Aquí mismo trabajo en las preguntas. Por eso el método Aro va de frente al grano, a lo que necesitas. Pregunta número 4, mira. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen ahora? Tú sabes que la reflexión es la capacidad 3 de la competencia lee y esa a su vez es el nivel crítico. Y tú sabes que el nivel crítico es, hago recordar, el nivel crítico es o bien contenido o bien puede ser también la forma, ¿correcto? Hasta ahí creo que estamos bien. O bien puede ser el contenido o bien puede ser la forma. Eso no te olvides, al nivel crítico puede trabajar a nivel de contenido o puede trabajar a nivel de forma. Cuando trabaja al nivel de contenido, por favor, lo que va a pedir la pregunta es que asumas una postura, una opinión, un punto de vista, etcétera, 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 sobre el tema. En cambio, cuando te pide forma, te va a pedir que tú veas el uso, la utilidad, el propósito de los recursos ortográficos y elementos paratextuales. Mira todo esto. Yo creo que con esto no te equivocas jamás. Nuevamente repito, mira, el nivel crítico, que ya sabes que es la capacidad reflexiona, siempre se enfoca en el contenido o en la forma del texto. Para que tú reconozcas cuando la pregunta va al nivel crítico del contenido, tienes que fijarte que la pregunta te pide a ti como lector que des tu postura, tu opinión o tu punto de vista. ¿Cómo lo hemos visto acá? ¿Ve? ¿Qué creen? ¿Qué les parece? ¿Ve? Su opinión. En cambio, la forma no te va a pedir postura, te va a pedir que tú reconozcas el uso que el autor le está dando, la utilidad, el propósito que tiene el autor cuando utiliza los recursos ortográficos y elementos paratextuales. Ortográfico, ya sabes, signos de puntuación, tildación, elementos paratextuales, ya sabes todo lo que rodea a las ideas, el color del texto, la forma del texto, las imágenes, los colores, gráficos, líneas, todo eso es paratextual. Por ejemplo, ¿cómo es una pregunta de nivel crítico forma? Generalmente dicen así: ¿con qué intención el autor ha colocado un gráfico en el texto? Otra pregunta puede ser así: ¿con qué propósito el autor empezó su texto con preguntas? Otra pregunta puede ser: ¿qué utilidad tiene las letras en cursiva en el texto? Son preguntas típicas de la forma. Mira acá, ahora sí, a ver, quiero que tú vengas aquí y reflexiones.
ha dicho reflexiona, pero no te ha dicho ni contenido ni forma. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Puede ser contenido, puede ser forma. Veamos. ¿Dónde vivía el profesor? ¿Cuántos años investigó? Te pregunto, aquí en la letra A, ¿te pide opinión? ¿Sí o no? No. No, Literal. ¿Dónde te pide opinión? ¿Dónde te dice qué piensas, qué crees, estás de acuerdo, te parece bien? En ninguna parte dice eso. Te dice dónde vivía, cuántos años investigó. Esos son 100% literales. Estos son literales, donde vayas, literales. No te piden opinión. Mira, a ver, ¿qué significa la palabra tontada? O esto es otra cosa más. Cuando tú encuentres una pregunta que pide el significado de una palabra o de una frase, que le diga, por ejemplo, ¿qué significa la palabra tal en el texto? ¿Qué significa la idea en el texto? ¿Qué quiere decir el autor con esta palabra? ¿Qué quiso decir el autor con esta idea? Eso, así, a ojo cerrado, 100% es inferencial. Ojo cerrado, no lo dudes nunca. Esto sí, 100%. Siempre que te pida el significado de una palabra en el texto es inferencia. Mira la letra C, ve. ¿Qué parte del texto les gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué? Te La pide respuesta. postura, ¿sí o Opinión. no? ¿Te pide opinión o reflexión. no? A mí me Reflexión. gustó más esta parte. Ah, no, a mí me gustó la otra parte. Opinión, pues. Te está pidiendo opinión, por lo tanto es capacidad de reflexión. Mira, respuesta letra C. Oiga, has tenido hasta ahora que irte al texto y leerlo de principio a fin, subrayar, resaltar, anotar al margen. Eso sí es para lectura, correcto, pero eso lo haces en aula. En la prueba no vas a aplicar las mismas estrategias que hacen con los alumnos en el aula. Estas son estrategias para resolver la prueba. La teoría que te explico ahorita te sirve para que resuelvas la práctica sumado a los trucos y tips que te doy del método Daro. Mira, y las respuestas salen facilísimas. ¿Cómo lo resuelvo? Esto debes saber, mira, cuando es contenido, postura, opinión, punto de vista. Cuando es forma, utilidad, uso, propósito de estos elementos. Con eso me es fácil reconocer preguntas en nivel crítico, ya sea forma o contenido. Así de rápido, nada más. Ahora es cuestión simplemente de saberlo reconocer en todos los casos que vengan. Se repiten así, se repite nada más. Por eso la prueba, una vez que tú domines su formato, se hace sencilla y solamente lo que te queda aquí es practicar y practicar y practicar hasta el día del examen, nada más. Después que domines los trucos y el método, ya está. Vamos, siguiente pregunta. Esto quiere decir que bien puede ser por contenido, por forma. No le escucho bien, profesor, hable un poquito más fuerte. Bien puede ser por contenido o por forma que... Claro, claro. Correcto. Aquí cuando dice, mire, reflexiona, no me dice si es contenido o forma. Generalmente aquí dice que reflexiones sobre el contenido o sobre la forma, te especifica, pero acá no han querido ponerte ninguno de los dos, te han puesto simplemente reflexiona. Puede ser uno de los dos. Cuando voy aquí me doy cuenta que es reflexiona. ¿Sobre qué reflexiona es? ¿Qué tipo de reflexión es? Contenido. 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 Usted lo sabe reconocer, ¿ve? Porque pide opinión. Si hubiese sido forma, hubiese dicho, por ejemplo, mira, ¿por qué el autor colocó en el texto el dibujo de una vaca y la imagen de un doctor pintando a la vaca? Te hubiesen puesto así. Eso ya es forma, porque está hablándose del dibujo. Bien, vamos a pregunta 5. Los estudiantes de segundo grado de ciclo intermedio visitan la estación de bomberos de su local. Por ejemplo, es una pregunta que vino para Eva, por ese ciclo intermedio, dice. Esto es para Eva, por ejemplo, del área de comunicación. Profesor, yo no soy de Eva, soy de EBR. Repito, fíjate en la estrategia, cómo se resuelve el caso. Acá puede decir intermedio, puede decir quinto grado de primaria, puede decir inicial, puede decir secundaria, cuarto año. O sea, eso cambia aquí nada más. Los de Minedo cambian esto nomás. Cambian. El caso es el mismo. Le cambian esto. La estrategia, por lo tanto, es la misma. Dice, visita la estación de bomberos de su localidad para aprender a usar los extintores. Una de las bomberas le está explicando qué hacer en caso de que el fuego se haya iniciado con combustibles sólidos como el papel, madera o cartón. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que suscitó. Ojo acá, como dice diálogo, tú sabes que ya es comunicación oral. Entonces, vienes acá, hay un texto de dos interlocutores, la bombera y Ricardo. Y acá me dice la pregunta, mira, ¿qué capacidad de la comprensión de textos orales? Profesor, pero no hay competencia de comprensión de textos orales, ahí solamente se comunica. Felizmente,
Tú has estado en la explicación del profesor David y te ha dicho que la competencia se comunica, tiene comprensión oral y tiene producción oral. Te lo ha dicho ya. Entonces, cuando te dice capacidad de la comprensión oral, ¿a qué capacidades de las 6 se refiere? Porque son 6 de la competencia se comunica. ¿A cuál de las 6 se refiere? A ver, o bien al obtiene información del texto oral, infiere Comprensión información del texto oral. La última, Comprensión oral. la última, Reflexiona. ¿cuál es? Reflexiona del texto oral. Son 6 en total, pero 3 nada más son para comprensión oral. Ahora, mira, acá está, infiere, recupera, reflexiona. Profesor, ¿y cómo hago para saber? Lo mismo que haces en lectura, igualito en comprensión oral. Los mismos trucos. Los mismos trucos. Le recuperes literal. Infieres inferencial y reflexión es crítico. Es igualito. ¿Acaso la comprensión del texto oral es diferente a la comprensión del texto escrito? Es igual. Lo único que cambia es el tipo de texto. En uno es oral, en otro es escrito, pero los procesos que haces es el mismo. Mira, dice acá, ¿qué capacidad demuestra Ricardo cuando está participando? ¿Qué ha dicho Ricardo? Ricardo dice, ya, entonces el fuego originado por papeles puede combatirse con el extintor que tiene una A en un triángulo verde, ¿no? Ricardo está respondiendo esto. Lo que me piden a mí es que yo sea capaz como profesor de darme cuenta que la respuesta de Ricardo obedece a una comprensión que puede ser bien literal, inferencial o crítica. Tú sabes ya que para que sea crítica, Ricardo tendría que haber dicho, yo pienso, señora bombera, yo pienso que, yo opino que, no me parece, no estoy de acuerdo. Mira, la forma que ha respondido Ricardo calza con la estructura de una opinión, de una postura, de un punto de vista. No. Está corroborando algo, ¿sí o no? Mira, no está opinando, está corroborando algo que ha escuchado. Entonces, por favor, Recuperando información. anda y elimina la letra C ya, pues. Te eliminas la C porque la forma como ha respondido Ricardo no es de una opinión. Y tú sabes que el reflexiona es postura, es opinión, es punto de vista. ¿Sí o no? Y la eliminaste ya. Muy bien. Ahora, profesor, ¿cómo sé si es inferencia o recupera? Generalmente, cuando es inferencia, Ricardo tiene que decir, lo que yo entiendo es, si Ricardo dijera, lo que yo entiendo, o a mí me parece, o yo creo que la respuesta podría, por ahí podríamos pensar inferencial. Pero si tienes dudas, comprueba. Para que sea literal, Ricardo tendría que estar repitiendo lo que escuchó, porque literal es recuperar lo que escuchaste. Inferencial es interpretar lo que escuchaste. Veamos, ¿qué ha dicho la bombera? Recuerden que hay un tipo de extintor especial para combatir el fuego originado por papel, madera o cartón. Tienen etiqueta con un triángulo verde con una letra A en su interior. ¿Qué ha dicho Ricardo? O sea, para el papel, etc., un triángulo verde con una A en su interior. ¿Qué ha hecho Ricardo? Simplemente ha corroborado lo que ya escuchó. ¿Qué está haciendo? Una comprensión literal. Está recuperando información explícita que escuchó de la bombera, del texto oral. Por eso es que tu respuesta correcta es la letra B, sin lugar a duda. Lo resuelves con los trucos nada más. Mira, fijándote aquí, no es opinión, no es reflexiona, pues de frente ya. No es reflexiona. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente, mira. Es una nueva situación y me traen 2 preguntas ahora. Vamos a leer nuestra situación e identificar qué competencia se va a trabajar. Como parte de la unidad opinamos sobre asuntos públicos de nuestra localidad, los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio escribirán, mira, textos. Ahora la competencia que la profesora quiere que logren los estudiantes ya no es leer, ya no es se comunica, es escribe, mira. Escribe, es que ellos escriban. Gracias, muy bien, ya sé cuál es la competencia, cómo se escribe. Ahora sí, yo sé que esta competencia tiene 4 capacidades. Adecúa el texto, organiza y desarrolla el texto, utiliza las convenciones del lenguaje y reflexiona sobre el texto que estoy escribiendo. Ya está, son mis 4 capacidades. Se supone que esas 4 capacidades van a estar en estas 2 preguntas. Las preguntas pueden ser bien de adecúa,
Pueden ser bien de organiza, pueden ser bien de utiliza comienzos de lenguaje o pueden ser bien de reflexiona. Otra cosa más, las preguntas de escribe, cuando es reflexiona, se van a referir a la revisión. ¿Te acuerdas que te expliqué en la diapositiva que el adecuado es planificación, el organiza y el utiliza son de escritura y el de reflexiona es de revisión? Te dije, cuando la pregunta sea reflexiona, te va a pedir que revises el texto. Y si te pide que revises el texto, te van a pedir que tú sepas reconocer las propiedades textuales. ¿Y cuáles son las propiedades textuales? Son la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección. Bien, vamos aquí. Pregunta 6. El docente ha pedido sugerencias a algunos colegas sobre las acciones que puede implementar para realizar una evaluación formativa de los estudiantes sobre sus opiniones. A continuación se presenta la sugerencia de 3 docentes. Y me pide aquí cuál de las sugerencias que el profesor ha dado está alineada con la evaluación formativa. Muy bien, esta preguntita se centra en la evaluación que el profesor hace de la competencia escribe y sabemos que la evaluación que se utiliza hoy en día es la evaluación bajo el enfoque formativo. Antes la evaluación era una evaluación tradicional donde se evaluaba el conocimiento, donde se evaluaba al que más sabía conocimiento, lógicamente. Hoy en día la evaluación formativa se centra en evaluar qué tanto el estudiante ha desarrollado las competencias. La evaluación formativa nos dice que el estudiante debe ser partícipe de la evaluación, es decir, debe conocer qué se le debe evaluar, cómo se le debe evaluar y con qué instrumento, qué se espera de él. La maestra Rebeca Nijovic, argentina, nos dice que el estudiante, antes de ser evaluado, debe conocer el instrumento de evaluación, los criterios para que él sepa lo que el profesor espera de su trabajo. Es más, dice Rebeca Nijovic que el estudiante debe practicar primero cómo es que debe lograr cada criterio antes de que se le evalúe. O sea, conocer bien la rúbrica con la que se le evalúa. Y eso nosotros lo hacemos cuando damos la clase. Al inicio de la sesión siempre empezamos diciendo el propósito y luego dando los criterios que se va a evaluar y mostrando allí el instrumento. Por eso que el estudiante desde el inicio sabe lo que se le va a evaluar y cómo se le debe evaluar. Entonces, ¿cuál sugerencia se centra en la evaluación formativa? Acuérdate que la evaluación formativa ya no evalúa solamente conocimientos, evalúa el proceso, evalúa que desarrolle la competencia, no el conocimiento solamente. Alfonso dice, creo que debes pedir que presenten un avance del texto cada semana. Luego le asigna su puntaje a cada avance para que la nota final se obtenga del promedio de dichos puntajes. O sea, que le vas a poner un puntaje a cada avance y al final una nota que reúna todo el trabajo. Será formativo. Blanca, comenta a los estudiantes qué habilidades puede desarrollar al escribir opiniones, luego explica en qué parte del proceso de lectura harás énfasis para lograr dichas habilidades. Y Cindy, organiza plenarias para analizar con los estudiantes algunas versiones preliminares de sus textos. Luego, al culminar cada plenaria, pregunta qué aspectos creen que van logrando y cuáles podrían mejorar. Te pregunto, ¿cuál de las sugerencias permite que el estudiante sea parte de la evaluación? Que él mismo vaya evaluando su avance, que él mismo vaya tomando decisiones a partir de la información que va obteniendo. Definitivamente. Cindy. Correcto. Sí. Cindy, porque Cindy lo que permite es que el estudiante sepa en qué se equivocó y que juntos vayan superando, que juntos propongan las alternativas para mejorar el texto. Es diferente a solamente poner un puntaje al final de cada avance y al final una nota que englobe todo. Diferente. Definitivamente la propuesta más alineada a lo formativo es la de Cindy. Vamos con la número 7. Uno de los estudiantes presentó al docente la primera versión de su texto. Si me dice, le presentó la primera versión, entonces le pide que el profesor revise el texto. O sea, el profesor tiene que hacer una revisión del texto. Y si dice revisión del texto, ¿qué te dije? Que debes tener en cuenta las propiedades textuales, ¿ya? Y luego dice acá, ¿cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta el texto del estudiante?
¿Cuál de estos problemas? Ojo, si me dice cuál de los siguientes problemas de coherencia, quiere decir que los tres son de coherencia. Los tres son de coherencia, por eso dice, ¿cuál de los siguientes problemas de coherencia aparece en el texto? ¿Cuál es mi trabajo aquí? Mira bien la pregunta y mira cómo lo resolvemos. Si me dice cuál de los siguientes problemas de coherencia, repito, quiere decir que los tres son de coherencia. Por ejemplo, vacío de información es un problema de coherencia, sí. Desvío de propósito comunicativo es coherencia, sí. Repetición de algunas ideas en el texto es coherencia, sí. Las tres en coherencia. Aquí lo que me piden es que yo como profesor sea capaz de darme cuenta cuál de esos tres problemas se está dando en el texto. Quiere decir que un solo problema se da, los otros dos no están, solo uno. ¿Qué hago aquí? Necesariamente aquí tengo que leer, no me queda otra, porque tengo que saber cuál de los tres problemas se da. Debo saber que es un vacío de información. Un vacío de información es cuando en el texto no está completa la información que me da una información cortada. Un desvío de propósito es cuando yo quiero, por ejemplo, convencer a alguien y termino narrando un texto, o termino exponiendo, o termino describiendo. O sea, cambio de propósito. Repetición es cuando redundo en la misma idea de manera innecesaria. Veamos cuál es. A ver, uno de los problemas que más me preocupa es el siguiente, la educación vial. ¿Y por qué debemos respetar la educación vial y la norma de tránsito? Y yo me acuerdo que una vez un chofer se pasó la luz roja y que atropelló a una señora. La señora estaba muy nerviosa por todo. Para nos acercamos a revisar, dijo que se llamaba Paula, que tenía 4 hijos, pero ninguno estaba en su casa y que había ido a la bodega a comprar comida para su gato. Caminábamos un poco, la señora dijo que la acompañáramos a su casa, que estaba cerca. Yo me ofrecí a hacerlo, al final me dio las gracias. Te pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Hay vacío de información? No hay vacío. No veo vacío. ¿Hay desvío de propósito o hay repetición de... ¿Ves acá repetición de palabras, de ideas, perdón? ¿Ves alguna Desvío. repetición de idea aquí? Repetición. Hay desvío del propósito. ¿Y por qué, profesor? ¿Dónde se ve el desvío? Mira, el alumno empezó dando su punto de vista. Dice, mira, uno de los problemas que más me preocupa, punto de vista, es la educación vial. Y luego dice, yo me acuerdo que una vez mira, empieza a contar ya. Empezó la primera idea dando su contexto para su punto de vista y terminó narrando. O sea, lo que ha hecho es desviarse de su propósito comunicativo. Buscaba convencer y terminó narrando. Cambio de propósito, lógicamente es un problema de coherencia en su texto. Respuesta sin lugar a duda, letra B. Siguiente situación, 4 preguntas. Los estudiantes de primer grado quieren compartir con sus compañeros de aula sus experiencias sobre un paseo a una granja a la comunidad. Por ello, el docente les ha propuesto escribir anécdotas. Competencia, escribe. Competencia, escribe. Ahí está. En ese contexto, un estudiante le ha presentado al docente la primera versión de esa anécdota. Ahí está la primera versión y aquí me piden la función que cumple el conector. Mira, ahí está la información. Dice, el conector pero, ¿qué función cumple en el texto? Me piden a mí como profesor saber qué función cumple el conector pero. Ahí está, ¿ya? Yo sé que el conector pero es un conector de contraste que permite hacer un contraste de ideas. Tengo hambre, pero no tengo que comer. Una contradicción. Bien, veamos, a ver. Dice, me gustó la granja, era bien grande y a la señora de la comida se le quemó la carne. Nadie quiso comer, pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. O sea, estaba fea la comida, pero el profesor solucionó el problema con pan con pollo. ¿Qué función cumple? Prende una información que contrasta, establece una conclusión o es un ejemplo. A ver, ¿qué función cumple tú crees? ¿Contrasta, concluye o da un ejemplo? Definitivamente contrasta. Ahí está. Más fácil ni en la China realmente. Solo tienes que saber qué función cumple el conector. Este es un caso de propiedad textual de cohesión. ¿Ah? Cohesión. No es la letra B porque es conector de conclusión y la letra C de ejemplificación. Siguiente. Otro estudiante presentó al docente la primera versión de su texto. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura debe priorizar? Ojo aquí, mira, esta preguntita que dice priorizar, ¿ya? Atento con esta forma de pregunta. Quiero que compares la pregunta 9 que dice priorizar
Compárala con la pregunta que hicimos aquí, mira, ve, con la pregunta de la 7. Mira, maestro y maestra, repito nuevamente. Quiero que compare la pregunta 7 que dijo, uno de los siguientes problemas tiene el texto. Compara con la pregunta 9. Mira, dice la pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes problemas debes priorizar? Es diferente la pregunta y tiene otra forma de resolver. La de las 7 decía, ¿cuál de los problemas tiene el texto? Y aquí dice, ¿cuál de los siguientes problemas debes priorizar? La 7, cuando me dice cuál de los problemas tiene, quiere decir que solamente un problema tiene el texto. En cambio, cuando me dice cuál de los problemas debes priorizar, se entiende que los 3 problemas están en el texto, pero que me piden que debo priorizar el más urgente. En otras palabras, si tú ves la palabra priorizar en un caso de escritura donde te piden revisar, ves priorizar, asume que los 3 están en el texto y que te piden que priorices el más urgente. Y profesor, ¿cómo voy a saber cuál es el más urgente? Para eso tienes la siguiente estrategia. Desde ahora en adelante, tú vas a saber establecer una prioridad en las propiedades textuales. Y la prioridad es la siguiente. La prioridad 1 lo tiene la coherencia. La prioridad número 2 lo tiene la cohesión. La prioridad 3 lo tiene la adecuación. Y la prioridad 4 lo tiene la corrección. ¿Correcto hasta ahí? Mira, repito lo que estoy diciendo, ¿ah? Cada vez que en tu pregunta dice, en el texto hay problemas de escritura, ¿cuál debes priorizar? Esta es la prioridad que debes establecer. Esta es la prioridad. Entonces, siguiente paso. Ubicas en cada alternativa cuál propiedad textual es. Signos de puntuación, eso es corrección. Todo lo que es ortografía es corrección. Concordancia, concordancia también es corrección. Y tildes, eso también es corrección porque también es ortografía. Muy, profesor, los 3 son corrección. Como los 3 son corrección, entonces tengo que priorizar el más urgente. Tengo que comprobar cuál de los 3 se da. Signos de puntuación, tú sabes que son comas, puntos, todos los signos de interrogación, etc. Concordancia, cuando hay una correspondencia entre sujeto, entre verbo, entre sustantivo, adjetivo, etc. Que concuerden en género, en número. Y falta el tildes en palabras con hiato. Veamos cuál. Nuestro día de paseo. Acá porque hay un error de tildación en hiato. Con mis compañeros fuimos de paseo el viernes. Punto. Pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Punto. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro. Punto. Nosotros le tirábamos maíz y se lo comían. Punto. Una se escapó y nos demoramos en atraparlas. Punto y coma. Pero, coma, me gustaría ir otro día. Punto. Esperamos que sea pronto. Punto final. Ahora, hay varios errores de puntos aquí, de punto y de signos de puntuación. Concordancia. Con mis compañeros fuimos de paseo el viernes, pasamos por un corral donde dormía las gallinas. Mira, dormía singular. Las gallinas plural. Aquí hay un error de concordancia, pero un error frente a varios de signos. Ya está. Concordancia no puede ser porque hay un solo error. No hay, en cambio, signo de puntuación hay más. Tildes en hiatos. Hay uno aquí. Fuimos de paseo el viernes, pasamos por donde dormía. Día, acá otro error. Corría de un lado a otro, le tiramos maíz y se lo comía, una escapó y atraparon. Me gustaría ir a otro día. Acá hay 3. Igual, hay 3 de tildación. Igual, el que más en este caso predomina es el de signos de puntuación. ¿Te das cuenta o no? Signo de puntuación predomina, por lo tanto, ese es el error que debo marcarle. Fuerza letra A. Seguimos. Un estudiante presentó a la docente la segunda versión de su escrito. El charco de la granja, ahí está. La docente recomienda al estudiante utilizar un conector para hacer explícita la relación entre oraciones. Ahí están las 2 oraciones. Mira, vamos a marcarla esta de un color. ¿Ya? Caminábamos cerca de un charco que no era muy grande. Y luego la otra idea es esta. Muchos nos mojábamos los pies porque el pasto y el charco eran verdes. 2 ideas. ¿Qué conector es adecuado? Para yo poder relacionar las 2 ideas, tengo que darme cuenta qué relación está estableciendo. Caminábamos cerca de un charco que no era grande. Y muchos nos mojamos los pies porque el charco
Dice, porque el pasto y el charco eran verdes. Si dice que el charco no era grande y se mojaron los pies, entonces hay una contradicción. Porque si era pequeño, ¿cómo es que se mojaron? Hay una contradicción. La respuesta entonces tendría que ser la letra B, porque la letra B tiene un conector de contradicción. El sin embargo es igual al no obstante, al pero, al empero, al aunque. Ahí está. La respuesta entonces, sin duda, letra B. Bien. Vamos a la 11. Nos dice, este es un fragmento extraído del texto anterior. Y me dice aquí, ¿qué función cumplen los dos puntos? Acá estos dos puntitos de aquí me dice qué función cumple. Esta es la parte ortográfica. Dice aquí qué función cumplirán. Para yo saber qué función cumplen, simplemente debo leer las ideas y darme cuenta la relación que establecen. Al final, todos tuvimos que regresar en el bus con los zapatos y el buzo mojados. Nadie había traído ropa para cambiarse, porque nadie había traído ropa para cambiarse. O sea, aquí me está dando una relación de un conector de causa. Causa. Entonces, ¿qué está presentando? ¿Una consecuencia, una causa o una contradicción? Definitivamente, una causa. Los dos puntos en este caso están funcionando como conector de causa, porque lo que está después es una causa de lo que está anterior. Seguimos aquí. La docente del aula de 5 años, por ejemplo, de inicial, mira, tiene como propósito que los niños creen historias, aprovechando que los niños están llevando a cabo el proyecto Hacemos un Huerto. Les presento la siguiente imagen. Aquí está. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para que los niños creen historias a partir de esta imagen? Para que elaboren una historia. Ojo, cuando diga acción pertinente, escúchame bien, maestro, esto debes tomarlo como que el profesor debe realizar una retroalimentación reflexiva. Cuando veas acción más pertinente, acción más adecuada, eso tienes que ver como sinónimo de retroalimentación reflexiva. Eso significa que la alternativa que marques debe ser aquella donde tú puedas hacer que el estudiante, sin decirle la respuesta, él pueda descubrir cuál es la correcta. Contar a los niños que los personajes de la imagen se llaman Rosy y José y que un día descubrieron dos conejos comiéndose las zanahorias, luego decirles que cuenten de nuevo la historia cambiando el nombre de los personajes. Yo le estoy diciendo qué hacer aquí, ¿sí o no? B, preguntarles qué están haciendo los niños de la imagen, qué hacen los conejos, qué opinan de lo que hacen los conejos, luego pedirles que propongan ideas para que los animalitos no hagan lo mismo en el huerto que están construyendo. Su objetivo es que ellos creen historias, ¿ah? Pedir a los niños que observen la imagen, luego preguntarles quiénes serán los personajes, en qué lugar estarán, qué creen que están sucediendo, qué habrá pasado antes y cómo quisieran que termine la historia. Finalmente, pedirles que cuenten la historia completa. ¿Cuál marcarías tú como una forma adecuada de retroalimentar a los estudiantes para que creen una historia, sin decirles qué hacer? ¿Ah? Sí. ¿Qué dicen los demás? La C, La C. maestro. Definitivamente. Porque en la letra C, la profesora va a ayudarlos a que creen historias, pero sin decirles qué hacer. No es como en la letra A, donde ella les cuenta la historia. Ellos simplemente van a copiar lo que les ha dicho. Y la letra B están prácticamente no centrarnos en la producción de texto, sino en que ellos reflexionen sobre si está bien o mal lo que hicieron los personajes. La respuesta correcta definitivamente es la letra C. Vamos con la siguiente. Nos dice acá, los estudiantes de primer grado están interesados en construir su árbol genealógico. En ese contexto, se les pide que recopilen información sobre la vida de un familiar para presentarla oralmente en el aula. Van a hacer su presentación oral. Acuérdate, competencia se comunica oralmente. Uno de los estudiantes ha empezado a practicar su presentación delante del docente. Esta es. La docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto. ¿Qué aspecto debe priorizar? Nuevamente, cuando el profesor revisa el texto, sea oral o escrito, hace revisión. Debe manejar propiedades textuales, hemos dicho. Si dice priorizar, nuevamente vienes aquí y aplicas prioridad. Nuevamente, 1 para coherencia, 2 para cohesión, 3 para adecuación y el número 4 para corrección. Entonces, aquí, uso de muletillas, eso es
cohesión. ¿Por qué? Porque es repetición de palabras. Diminutivos. Los diminutivos son aquellos términos que usamos en un ambiente familiar. Por ejemplo, hijito, mamita, diminutivo. Eso es falta de adecuación del texto. Es una propiedad de adecuación. Sí. Falta de adecuación. Presencia de información redundante, información que redunda, o sea, ideas que se repiten. Eso es Cohesión. coherencia. Si Coherencia. es redundante, ¿qué sería? Coherencia, pues. Bien, ahora sí. ¿Cuál sería su respuesta, creen ustedes? A ver. Vamos a La leerlo. C. Mira, La C, La C. maestro. la C, ya saben la respuesta, pero vamos a comprobarlo. Dice, mi compañero, bien, mi nombre es Félix, mi abuelo, mi papá se llaman así también. Mi abuelo es un ganadero reconocido en el Cusco, él cría animalitos y luego los vende. Es bien conocido, mi abuelo tiene muchos animalitos, tiene bastantes vaquitas, tiene bastante ganado en sus tierras. Félix es un hombre que llevó orgullo porque representa a mi abuelo, es un ganadero y tiene muchos animales. Mira, ¿qué está pasando? ¿Cuál es Está tu respuesta redundante. según la prioridad? La letra C, ¿verdad? La C. Por la prioridad es la letra C. Pero si tú lo Ajá. compruebas, también es la letra C. ¿Qué está pasando? Está repitiendo la misma. Mi abuelo se llama Félix, cría muchos animales, es bien conocido, tiene muchos animales, tiene bastantes vacas, tiene bastante ganado, su nombre es Félix, es ganadero. Mira, repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que más debe priorizar es la repetición de ideas. Problema de coherencia. No es la cohesión, no es el empleo de diminutivos, es el problema de coherencia. Muy bien, maestros y maestras, hemos llegado a la parte final de esta primera sesión. Espero que ha sido una sesión de su agrado, que les haya gustado. Hemos trabajado el enfoque comunicativo, hemos revisado los principales aspectos del enfoque, hemos visto la práctica, estamos adentrándonos un poco y conocer el formato de la prueba y el método con el que vamos a desarrollar. Mañana los espero para nuestra segunda sesión. Mañana vamos a entender cómo funciona el método en la casuística. Así que no se pierdan. Nuevamente los espero a las 7 de la noche, a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense mucho, maestros. Un abrazo y ya más tarde se envía la grabación. Dígame, Nos va a Profesor, mandar el disculpe, ¿el video. horario? ¿Cuál va a ser el horario el del...? horario es martes y miércoles a las 7 de la noche. Por favor, maestro, la información o los PPTs que nos está compartiendo para recordar, así como ha indicado, la práctica Ya, maestros. Ahí al grupo les envío, ¿ya? Por favor. Cuídense mucho, maestros. Un abrazo para todos. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!